Bienvenidos a esta segunda etapa de tu programa Edificadores, un programa diseñado para todo aquel cuyo deseo genuino sea caminar en la voluntad de Dios, porque hoy podemos decir con plena certeza de que no existe mayor forma de progreso que caminar en el propósito eterno de Dios. Gracias por escucharme y compartir estos audios con todos tus seres queridos. Bienvenido. Feliz martes, nuevamente aquí con ustedes esta línea de comunicación. Creyendo, ¿verdad?, que este tiempo que invertimos, así como escuchamos muchos testimonios, definitivamente es un tiempo muy aprovechado y un tiempo muy invertido en la causa eterna del reino de Dios. Así que con mucho entusiasmo trabajamos cada día en este asunto de la edificación de la iglesia, la edificación de los hijos de Dios, para que cada día tú y yo tengamos herramientas, porque las herramientas nos facilitan la vida. Con una herramienta lo imposible se hace posible. Con la herramienta correcta, lo que me tomaría un día, me toma ahora horas. ¿Por qué? Porque eso hace una herramienta. Y creo que a través de esta línea de comunicación compartimos herramientas cada día para que así tú y yo podamos crecer en el entendimiento de la voluntad de Dios. Y seguimos bajo este tema, ¿verdad? Estamos tomando al apóstol Pablo como un gran ejemplo de una vida fructífera, de una vida en el reino de Dios que supo aprovechar el tiempo, su talento y todos sus tesoros los invirtió en la causa eterna de Dios. Y por eso me gusta cuando analizamos la vida del apóstol Pablo, porque podemos ver un hombre que entendía dónde estaba y hacia dónde Dios lo estaba dirigiendo. Entonces hemos venido tocando este ejemplo fructífero en la vida del apóstol Pablo y hemos tomado como referencia esa segunda carta a Timoteo, esa segunda carta que nos habla de esa relación que existía entre Pablo y su discípulo Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículos 3 y 4 dice así: Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y ayer decíamos que una de las evidencias de la vida eterna en el apóstol Pablo era el amor genuino que él podía impartir y compartir con su discípulo, con su hijo en la fe, con su hermano en la fe, que se llama Timoteo. Y en este caso nos habla de un segundo fruto que podemos ver como evidencia de la vida eterna en la vida de este gran hombre de Dios. Y el segundo punto que vemos como un fruto es que la oración viene a ser evidencia de una vida productiva en el reino de Dios. La oración es un fruto que debe de florecer de una comunión estrecha con Dios. La oración no es un ritual más, es lo que Pablo nos está modelando en estos versículos. Que la oración no es un ritual más, que la oración no es algo seco, algo rutinario o algo muerto, sino que aquí podemos ver una oración que el apóstol Pablo lanza a Dios en pos de Timoteo, en favor de Timoteo. Y vemos que es una oración genuina, vemos que es una oración llena de compasión, vemos que es una oración llena de una inquietud genuina por su hermano, compañero en la fe. Entonces vemos como esta oración no es simplemente algo que Pablo hacía, sino que la oración vendría a ser un fruto de una comunión estrecha con Dios. Porque muchas veces hemos tomado la oración como un ritual más, como algo que debo de hacer, como algo que es parte de mi religión. Pero la oración nunca debe de ser un asunto obligatorio porque es parte de mi religión. La oración debe de ser un fruto de una comunión con Dios. La oración debe de ser algo genuino, algo orgánico, algo natural, algo que florece de una relación cultivada con Dios. La oración nunca va a ser algo seco, no debe de ser algo seco, porque todo aquello que no porta la vida de Dios está pronto a morir, está pronto a dejar de florecer. Todo lo que no está ligado a la vida de Dios, todo lo que no es fruto, evidencia de la vida de Dios en nosotros, está pronto a fallecer. No importa las cosas buenas que tú crees que haces, si no está ligado a la vida de Dios, si no está ligado al propósito eterno de Dios, tarde que temprano te cansas. Tarde que temprano dejas de hacerlo, tarde que temprano te aburre, tarde que temprano deja de ser interesante a tu vida. Pero todo aquello que está ligado a la vida de Dios, todo aquello que está ligado a la fuente de vida, que es Cristo en nosotros,
por muy dificultoso que aparente ser, te garantizo que tú has de encontrar deleite en ello, te garantizo que tú has de encontrar placer en ello, te garantizo que tú vas a encontrar razones y gasolina suficiente para continuar haciéndolo por siempre, porque entiendes y reconoces de que no lo haces por tu comodidad, no lo haces por tu placer, no lo haces porque es tu conveniencia, lo haces porque es parte del llamado de Dios y el diseño de Dios para tu vida. Y la oración es eso. La oración es un fruto en la vida de los hijos de Dios y no simplemente una rutina en la vida de un religioso. Y eso vemos en la vida de Pablo, que hace esta oración en este versículo 3 y 4 y es una oración genuina. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis prisiones. Porque vemos que a pesar de que Pablo estaba en prisiones, Pablo a pesar de que estaba en dificultades, Pablo a pesar de que estaba en momentos de adversidad, la oración era algo que podía siempre estar en sus labios. La oración era parte de su naturaleza y siempre la oración era una acción de gracia. Mira cómo empieza ahí: doy gracias a Dios. Porque por encima de lo que nuestros ojos naturales ven que podemos nosotros lamentarnos, en Cristo siempre tendremos razones para darle gracias a Dios. Y por eso dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Y ahí vemos el segundo aspecto de la oración que nace del Espíritu. Es una oración constante. Escucha, dice: me acuerdo de ti sin cesar. Es una oración constante, porque es una oración que no depende del tiempo que tú le inviertas. Es una oración, como Pablo lo diría, sin cesar. Por eso cuando Pablo se refiere a la oración en Tesalonicenses dice: orad sin cesar, porque la oración que fluye del Espíritu no es una oración de 15 minutos al día, es una conexión de 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año. Esa es la conexión que siempre tendremos con Dios cuando caminamos y vivimos con el fruto del Espíritu en nuestra vida. Entonces la oración que es fruto del Espíritu es una oración constante, y eso vemos en la vida del apóstol Pablo, que el fruto de estar ligado a la vid verdadera que es Cristo traía consigo una oración genuina, una oración de compasión y una oración que es constante. Y lo próximo que podemos ver de la naturaleza de esta oración es que es una oración que parte de la posición y no de la condición en la que él se encuentra. Me gusta cómo el apóstol Pablo dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Escucha eso. El apóstol Pablo en su vida pasada, antes de Cristo, fue un asesino. El apóstol Pablo, antes de su vida en Cristo, fue un religioso empedernido que perseguía a la iglesia, los mataba, los apedreaba, los latigaba. El apóstol Pablo era un verdugo de la iglesia, pero Cristo llegó a su vida y ese Cristo le trajo una nueva vida a él. Le trajo un nuevo nacimiento, le trajo un nuevo propósito, le trajo una nueva naturaleza de la cual él podía agarrarse, aferrarse y entender de que en Cristo él era una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces Pablo, a pesar de que podía tener muchas razones para ser señalado y condenado por el hombre, Pablo nos dice: yo sirvo al Señor con limpia conciencia. ¿Por qué? Porque su conciencia estaba limpia por la sangre de Cristo. Su conciencia no lo condenaba por un pasado trágico, su conciencia no lo condenaba por un pasado pecaminoso. Su conciencia estaba limpia porque entendía que una vez que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Entonces esa era una oración no desde la condición que el hombre podía ver, sino que era una condición desde la posición donde Cristo lo había puesto. Y es una condición de hijo, de amado, de perdonado, de justificado por la fe, de un hombre que entendía el poder de la sangre de Cristo y cómo esa sangre tenía el poder de librarlo de un pasado trágico. Entonces esa oración que fluye del Espíritu no es desde mi circunstancia, no es desde mi dolor, no es desde mi pasado, no es desde la adversidad que puedo estar viviendo. La oración que fluye del Espíritu, que es fruto del Espíritu, es desde mi posición como un hijo de Dios,
como un heredero en Cristo, donde podemos venir a Él con limpia conciencia, donde podemos venir a Él y sabemos de que el trono de la gracia, en Él encontramos oportuno socorro. Podemos venir confiadamente a Él y Él nos recibe siempre, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Y lo último aspecto de esta oración es que siempre la oración que fluye del Espíritu, que es fruto de la vida eterna de Dios en nosotros, la oración siempre nos va a mover a la acción. No es una oración religiosa, simplemente como para limpiar mi conciencia sucia, sino que mi oración que fluye del Espíritu siempre me mueve a la acción. Quiero ser parte de la respuesta. No simplemente oro por una persona que está enfrentando hambre. Tenemos que ser de aquellos que nos metemos la mano al bolsillo para ayudar al necesitado. No solamente oramos por aquellos que no conocen a Cristo, sino que somos los vehículos que le llevamos el Evangelio hasta lo último de la tierra. La oración del Espíritu no simplemente me lava las manos. La oración del Espíritu me lleva a la acción, a ser parte de la respuesta, a ser la herramienta de Dios, a ser el instrumento de Dios, a ser el vaso de honra de Dios que Él ha de usar en este tiempo para hacer respuesta de la oración. Así que todo aquello por lo cual tú puedas estar orando hoy, pregúntate a ti mismo, a lo mejor tú eres esa misma respuesta que Dios quiere usar para aquello que tú estás orando. Estás orando por un avivamiento, a lo mejor ese avivamiento empieza por ti. Estás orando porque tu iglesia se multiplique. A lo mejor esa multiplicación empieza cuando tú te multiplicas. Estás orando porque Dios bendiga a tu hermano económicamente. A lo mejor esa bendición comienza por ti, aquello que tú puedes sembrar en ese hermano. Así que mi hermano, te invito a que en este día meditemos en la oración como un fruto del Espíritu y no simplemente como un asunto religioso que hacemos para salir del paso. Este que te habló es el pastor Andrés Campo, invitándote a que hoy hagamos una oración genuina, una oración no rutinaria, una oración que es sin cesar, es constante, a una oración que es desde la posición que Cristo nos ha dado, que es ser hijos de Dios, y una oración que nos mueve a la acción. Este que te habló es el pastor Andrés Campo. Bendecidos. Gracias por acompañarme en este breve mensaje. Si deseas seguir recibiendo este tipo de audios, por favor escríbeme a mi WhatsApp personal al +1 407 780 6716. Búscame en todas las redes sociales por Andrés Campo. También puedes acompañarnos en nuestra congregación, que prontamente nos estaremos mudando, y a partir de febrero estaremos en una nueva dirección, en el 13001 Landstar Boulevard en Orlando, Florida. Ven y acompáñanos, porque mi mayor deseo es estrechar tus manos y juntos crecer en el entendimiento de la voluntad de Dios. Bendecidos.